Apocalipsis, el libro de las revelaciones, humanos, seres de las estrellas y la fuente creadora. Parte 3. Los dos testigos. Estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de sus profecías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. En 2001, los ciudadanos de la ciudad de Kerala, en el sur de la India, se acostumbraron a que una lluvia de color escarlata cayera sobre sus calles durante 2 meses. Godfrey Lewis, físico de la cercana Universidad de Cochin de Ciencia y Tecnología, se interesó por el raro fenómeno, que en un principio parecía un vulgar caso de contaminación. Recopiló varias muestras y bajo el microscopio observó que el agua no tenía polvo ni arena, sino algo mucho más impactante. Estaba plagada de células rojas muy parecidas a los microbios de la Tierra, pero sin pruebas de ADN. Luis sugirió que las células podrían ser extraterrestres. Esto se repitió en 2012 en Sri Lanka, donde lluvia roja cayó por más de 15 minutos en varios distritos. Según fuentes del Departamento de Meteorología, lluvia roja cayó pesadamente en estas áreas. Esta es la primera vez que fue presenciado lluvia roja en Sri Lanka. El secretario del Ministerio de Salud informó al director del Instituto Médico, el Dr. Anil Samararayake, para que éste llevara a cabo un estudio para conocer las razones de la lluvia roja. Dado que el microorganismo no tenía ADN, se asumió que no era nada que viniera de la Tierra. Dichos fenómenos se han seguido repitiendo, incluso tiñendo ríos como el Daldikán, en uno de los cientos de ríos que recorren las lejanas laderas y estepas de Siberia, el cual se ha visto en años recientes cubierto por un rojo intenso, un color muy similar a la sangre. Asimismo, en Indonesia, el río Detsa en Malawi se tiñó de rojo cuando una de las residentes de la aldea cercana lo descubrió por primera vez cuando se dirigía al río a lavar su ropa. Como cada vez veníamos al río a lavar la ropa y llevar agua a casa, pero sorprendentemente vimos que el agua parecía estar inundada de sangre y que el río estaba pintado de rojo, declaró la mujer. El ángel con el libro. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Según algunos textos, el ángel del que se habla sería el mismísimo Jesús, pues Juan ya había dicho de Jesús: miren, viene con las nubes y todo ojo le verá. Las demás partes del texto, como el arco iris, harían referencia al trono de Jehová, retomando el texto la descripción: arco iris de apariencia semejante a un esmeralda, cuando la Biblia se refiere al trono de Dios. Sin embargo, debemos también considerar la posibilidad no sobrenatural al recordar la creencia de que Jesús podría estar existiendo en otro mundo, si es que la migración de las almas existe. Recordemos que matemáticamente hablando es imposible que la Tierra sea el único planeta habitado en nuestro universo.
Asimismo, considerando que la función principal de cada uno de los avatares que han existido en nuestra historia, como Jesús, Zoroastro o Buda, era impartir conocimiento y sabiduría, la posibilidad de que esta energía haya tomado otra forma en otro lugar es muy grande. Tal vez estamos hablando de un objeto con apariencia de trono antiguo que desciende desde las nubes, objeto que tendría algún tipo de propulsión y cuyo rostro, fuselaje o cabina brilla con el sol, tal y como algunos avistamientos de objetos voladores no identificados han sido reportados. En este contexto existe otra parte del libro de Revelaciones que se refiere a Jesús, pero según mi opinión no estaríamos hablando del presente o futuro, sino que del pasado. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Según los textos, el dragón es Satanás, el llamado diablo, la serpiente original. Según los mismos, sus cabezas representarían las naciones del mundo bajo su poder, los cuernos, los políticos y gobernantes, que al ejercer un gobierno tiránico, de ahí también la representación de coronas, dejarían de ser considerados como representantes legítimos, en otras palabras, dictadores. Esto no se diferencia de la creencia de algunos investigadores que consideran que muchos gobiernos mundiales tienen tratos o han tenido tratos con entidades extraterrestres no humanas, negativas y regresivas, como los conocidos reptilianos o los muy temidos dracos, cuyo nombre curiosamente hace alusión a dragones. Recordemos que, como ha señalado el informante Corey Goode y otros como Alec Collier, estas entidades también serían los gobernantes de numerosas civilizaciones en otras distantes estrellas, como la constelación de Orión, donde tendrían bajo su mando a seres como los grises y a una raza humanoide de gran estatura y pelirrojos, que algunos creen serían los originales dioses sumerios. De la mujer que lleva a este infante en su vientre existe un paralelismo con una deidad egipcia, Isis, la misma que era relacionada con la Virgen María en el antiguo Egipto, la misma Isis que personifica la luna, la misma Isis que porta a un niño sagrado llamado Horus, y la misma Isis que es representada en todo tipo de arte antiguo con alas. Ya verán más adelante por qué menciono esto. No es necesario decir que el niño es Cristo, el cual es arrebatado o tomado para ser llevado delante de Dios y de su trono. Cabe destacar que Dios y su trono se encuentran en el cielo o firmamento,
que para los egipcios la definición de cielo era la misma que espacio, universo, donde moran las estrellas. Por lo tanto, si estuviéramos leyendo el texto con la mentalidad de un egipcio o hebreo antiguos, esto no sonaría así. El niño fue raptado y llevado a los cielos. En palabras modernas, sería: el niño fue abducido y llevado al espacio. ¿Y qué era el trono de Dios? Eso dejaré que lo deduzcan ustedes mismos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es aceptado por muchas congregaciones cristianas alrededor del mundo que en algún punto Satanás se rebela contra Dios, produciéndose un conflicto que lleva al arcángel Miguel a entablar batalla contra su camarada caído en el lado oscuro. ¿Les parece conocida la historia? Debería, pues es el tema central de la lucha de Obi-Wan en contra de Anakin en Mustafar, cuando este último cae en el lado oscuro. Episodio 3, la venganza de los Sith, Star Wars. Esta batalla tiene como desenlace la derrota de las huestes de Satanás, así como el posterior arrojamiento y encarcelamiento en la tierra de él y de sus aliados. Si tuviéramos que dar una descripción moderna de lo acontecido, poniéndonos en el caso de que estas huestes hubieran llevado a cabo su batalla en el cielo y no en una dimensión espiritual, esta guerra se habría llevado a cabo fuera, en el espacio circundante a nuestro planeta, la cual, una vez finalizada, dejó a uno de los bandos atrapados aquí en la Tierra. Muchos investigadores han descrito cómo la Tierra se transformó en una especie de granja dominada por entidades no humanas, oscuras, provenientes de otros mundos, como de otras dimensiones, las cuales tienen como fin alimentarse de los seres humanos, tanto física como espiritualmente. Además de escaramuzas o batallas de estas entidades con otras, las cuales pareciera serían más benevolentes para el ser humano terrestre. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Mientras los eruditos identifican a la mujer con su simiente en la tierra, esto sería redundante, porque más abajo se verá como la simiente de la mujer o sus descendientes son perseguidos. Asimismo, la imagen de una mujer sagrada a los ojos de Dios se asemeja a la diosa Isis, nombre griego para la diosa egipcia Ast, trono en español, esposa de Osiris y madre de Horus, gran diosa protectora. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que aguardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es de común acuerdo
que la guerra contra los descendientes de la mujer se refiere a todo aquel que comulgue con las ideas de Jesucristo. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La visión de Juan es comparable a la del profeta Daniel, pues el mismo Daniel describe a 4 bestias que saldrían del mar, la primera parecida a un león, la segunda a un oso, la tercera a un leopardo y la cuarta, una bestia espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte, portadora de 10 cuernos, bestia muy semejante a la descrita por Juan. Esta última bestia también tiene las características de un león, un oso y un leopardo, y tiene 10 cuernos. Según los textos bíblicos, el ángel Gabriel explica a Daniel que estos son la representación de reyes y naciones poderosas. Por lo tanto, para muchos eruditos y estudiosos del Apocalipsis, estas bestias representarían potencias políticas y militares de la tierra. Asimismo, las 7 cabezas de la bestia vistas por Juan representarían las 7 principales potencias mundiales de la época, las cuales con los siglos dieron origen a las actuales potencias mundiales. Sin embargo, existen puntos curiosos de la historia que nos llevan a esta visión. El primero es que efectivamente muchas de las potencias actuales, tanto militares como económicas, descienden de viejos imperios de la antigüedad, como el romano o el griego, las cuales llevan en algunos de sus emblemas patrios símbolos como el león en el caso de Inglaterra, pero otras como Rusia y China han sido representadas, la primera por el oso, animal con el cual Rusia se ha identificado desde hace mucho, o China, que desde sus grandes dinastías ha sido relacionada con la imagen del dragón. Pese a que muchos creen por cuestiones ideológicas que Rusia y China estarían libres de esto, se equivocan, pues tanto Rusia como China también estarían dentro de la visión de líderes políticos y militares que descienden de aquellas antiguas naciones. Rusia, por su parte, en tiempos de Iván IV, también conocido como Iván el Terrible o Iván de Rusia, padre de Rusia, conquistador de Siberia, creador de un nuevo código legal, centralización del poder en la capital, conquistador de los janatos tártaros de Kazán y Astracán, motor de grandes reformas internas como la reforma del ejército y la revisión del código legal, se enfrascó en un proyecto de transformación de Rusia, sacarla de una sociedad agrícola y rural y llevarla a una sociedad moderna. Para esto, Iván trajo arquitectos, artistas, ingenieros, hombres de ciencia y profesionales de toda Europa, para que trabajaran en la modernización de la nueva nación rusa,
con lo cual dejó impresa en su sociedad el legado de los antiguos imperios. Asimismo, China en tiempos de la dinastía Qing de la emperatriz viuda Cixi, posterior a las guerras del opio entre 1839 y 1842 y la primera guerra chino-japonesa de 1895, China había perdido mucha influencia en la zona, lo cual había llevado a que muchas de las potencias de la época, como Rusia, Inglaterra, Alemania o el mismo Japón, ejercieran una enorme presión política sobre aquella dinastía, lo cual llevó al levantamiento de los Boxer, causando un enfrentamiento entre China y las potencias mundiales de la época, que finalmente terminó con la derrota de la emperatriz y su dinastía, tras lo cual la misma sociedad china se embarcó en un extenso proceso de reformas, tanto políticas como sociales, que transformaron al imperio en una sociedad más moderna, lo cual terminó, al igual como pasó en Rusia, con la seguidilla de procesos revolucionarios, como el levantamiento de Hushang o la posterior revolución de Xinhuai de corte marxista. Pese a toda esta historia, tanto Rusia como China nunca han dejado su constante coqueteo con el modo de vida occidental. China, por ejemplo, reformó su política interna para tener un sistema económico mucho más parecido al occidental que al viejo modelo comunista, de poder centralizado y en donde el Estado lo controla todo, debido a los fracasos del llamado Gran Salto Adelante de Mao Zedong, que arrastró a China a la gran hambruna de 1959 y 1962, donde murieron, se cree, más de 33 millones de personas. Algunos, sin embargo, creen que la cifra es de 55 millones de víctimas. Lo mismo se podría decir de Rusia, que tras un frustrado periodo de conquista y usurpación de territorio extranjero por parte del ejército soviético, la Unión Soviética entró en una espiral de decadencia económica, política y social, que terminó con la caída de la Unión Soviética y su posterior proceso democrático, donde las reformas económicas fueron de la mano con una occidentalización de su cultura, hasta la toma del poder por parte de Vladimir Putin en 1999, cuando Rusia cae de nuevo en las mismas prácticas del pasado. Actualmente China es miembro de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es bien sabido que durante los brotes de contagios en Wuhan, China utilizó sus influencias para detener parte de la información sobre el virus que era difundida entre la misma comunidad científica, así como en los medios de noticias. Sin mencionar que China lleva años utilizando a profesores y académicos universitarios occidentales para robar información biomédica. Rusia, por su parte, no hace mucho era miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puesto del cual fue suspendida debido a los asesinatos cometidos en Ucrania en contra de civiles. Actualmente las potencias mundiales son parte o han sido parte de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, adhiriendo no solo a sus políticas, sino que utilizando su poder y esfera de influencias para obligar a otros países a, entre otras cosas, a implementar políticas de reingeniería social, como serían los planes de reducción de población, legislación de leyes en materia de aborto o las políticas en materia de género.
sin mencionar la obligatoriedad de acatar medidas de vacunación obligatoria que actualmente han revelado una serie de contraindicaciones médicas graves. Asimismo, perturbador por decirlo menos es el levantamiento de una curiosa estatua justo afuera de la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. Se trata de una enorme bestia, fusión de jaguar y águila, que fue donada por el gobierno mexicano. La criatura fue bautizada como el Guardián de la Paz y la Seguridad Internacionales. Pese a que algunos han salido a decir que la criatura es un símbolo propio de la imaginería popular mexicana, lo cierto es que la criatura recuerda poderosamente a la bestia descrita por Daniel y por Juan, la cual curiosamente es levantada no tanto como un guardián, sino como un símbolo de lo que es realmente la Organización de las Naciones Unidas. Una bestia de colmillos y garras que puede llegar a cualquier lugar con sus poderosas alas, su influencia y obligar a cualquiera a seguir sus órdenes. Y no se dejen engañar, China y Rusia también son parte de la misma.